Colegas del foro, ¿cómo están? Buenas tardes, Eva. Hola Esteban, estuvimos conversando, le pedimos a Esteban, que es experto en todas estas cosas de Global Quality Assurance, que nos presente esta cuestión de que tan poco se habla, ¿no? Que son los reclamos silenciosos de nuestro cliente. El cliente que se va enojado y no nos lo dice, o lo dice en otro espacio en el cual no tenemos control, o el cliente que tiene una experiencia con nuestro producto, con nuestro servicio, y tiene un aporte para hacernos, pero no lo hace. ¿Sí? Esteban, estamos en tus manos y desde ya muchas gracias, hermano. Muy bueno. Bueno, como decía Eva, vamos a arrancar una presentación de reclamos silenciosos. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los reclamos silenciosos? Perdón, disculpen. Los reclamos silenciosos son aquellos que no nos dejan ningún tipo de información. ¿Sí? Perdón, un segundito. Ningún tipo de, no revela ninguna información. Más que reclamos silenciosos, yo lo he llamado cliente silencioso, ¿no? Que aquel que no revela ninguna experiencia, no sabe qué piensa, no sabe qué necesita, un día desaparece y no tenemos información de por qué desapareció. Entonces, creo que lo que tenemos que hablar en este foro es de cómo gestionar esto, cómo gestionar esa información, ¿no? De alguna manera. Entonces, nosotros generalmente las empresas, nosotros nos concentramos en nuestra estadística interna. Bueno, ¿cuántos puntos de contacto disponible tenemos? ¿Cuál fue el tiempo de respuesta que dimos al cliente? ¿Cuáles son las consultas frecuentes? Y nos enfocamos en eso de tal manera que tenemos una gran base de datos con los contactos disponibles, qué tiempo de respuesta, cuáles son las preguntas, pero nos olvidamos de algo fundamental. Todo esto es la parte, llamamos la parte del el dato duro, ¿no? Tiempo, respuesta, consulta, número, duro, duro. Lo que nos estamos olvidando que es muy importante es lo que es la empatía, la emocionalidad del cliente, ¿no? Parece algo muy abstracto. Pero bueno, de alguna manera es esto esta parte que nos estamos olvidando y que es poder tener ver, bueno, esto que es empatía, ¿no? Con el cliente. Para esto, para esto, el cliente, digamos, espera, yo creo que el cliente espera ser tratado como una persona y no como un número, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Tanto dato, tanto dato. Entonces, para esto, como hablamos de gestionar, el gran desafío es convertir un cliente silencioso en un cliente fiel, ¿no? Entonces, este es el desafío que tenemos que tener. Para esto, yo destaqué tres puntos, ¿sí? Que son personalizar, predecir y fundamentalmente ser proactivo. O sea, no esperar que se vaya, no esperar que sea un cliente insatisfecho silencioso, ¿no? Entonces vamos a escribir cada uno de estos puntos cuando me refiero a personalizar, ¿no? A la gente le gustan las experiencias adaptadas a sus preferencias. ¿Qué significa esto? Hay un porcentaje que leí en un estudio que dice que el 90% de los clientes no se queja. Yo soy uno de los, de los clientes no muy quejosos, ¿no? En algunas cuestiones personales, digamos. Eh, entonces, si un cliente está contento, probablemente no va a decir nada, no nos vamos a enterar, pero está en nosotros, con nuestras herramientas, de buscar alguna manera, darle un pie para que él pueda expresarse, ¿no? Que él esté abierto a dar una opinión y, y una retroalimentación que sería lo que necesitamos para saber cómo tratarlo. Porque si no tenemos esta retroalimentación, no tenemos esta respuesta que hasta ahora ha sido silenciosa, no sabemos cómo tratarlo. Entonces, de eso trata personalizar, que es tratar de una manera identificar este cliente y de alguna manera, no suena, pero categorizarlo, ¿no? Este cliente necesita esto. Estos clientes los mantengo con el que no es silencioso. Yo, es más descifrable, lo tengo. El silencioso necesito gestionarlo. Y para eso tengo que saber cuáles son cuál es cuál es su preferencia, digamos de alguna manera. El paso que le sigue es predecir. ¿Qué pasa cuando tenemos ese dato
que estamos buscando, esa retroalimentación de cliente silencioso, ¿no? Tenemos datos. ¿Qué hacemos que sea recién? Yo dije categorizar. Esto es construir perfiles de nuestros clientes, ¿no? Al construir los perfiles de nuestros clientes, podemos llegar a entender y anticiparnos a esto que decimos, sus gustos, necesidades. Una vez que tenemos esto, estamos teniendo el perfil de nuestro cliente. ¿Sí? Tenemos este perfil. ¿Qué hacemos ahora? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Para llegar a esto hay que hacer un análisis exhaustivo. ¿Bien? Entonces, vamos a esto. Tenemos el dato del cliente, tenemos el perfil que prefiere, que necesita. Entonces, ahí vamos a los más importantes que hablé al principio, que es ser proactivo. ¿Sí? Es lo más importante. Acuérdense que hasta ahora llegamos, este camino nos llevó a tener el dato de ese cliente, el perfil de ese cliente, qué necesita ese cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? La empresa debe ser proactiva. Tenemos que querer que nuestros clientes silenciosos interactúen con nosotros, ¿sí? Lo más importante para que nuestros clientes interactúen con nosotros, y acá hago hincapié, ¿sí? Es la estrategia a desarrollar. Y más importante que abajo lo dice en esta filmina, dice interfaces simples y fáciles de entender. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a suponer un ejemplo. Yo detecto un cliente, esto que tengo el perfil de ese cliente, sé lo que necesita, sé lo que quiere, y la interfaz le mando un link para que entre una planilla y llene esa planilla de alguna manera y yo detecto. No, 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 no. Hay que ver, quizá la interfaz con ese cliente es la llamada telefónica. Quizá la interfaz con ese cliente, que es muy importante, es invitarlo a cenar. Quizás, y esto lo digo por experiencia, quizá la interfaz con ese cliente es invitarlo a comer un asado en una empresa. Digo, distintos tipos de empresas, obviamente, eso es más interior, pero bueno, de alguna manera. Entonces, lo que digo, tenemos esos tres caminos, esos tres puntos que nos llevarían a poder, de alguna manera, darle voz a ese cliente o reclamo silencioso. Bueno, espero que se haya entendido. Si tiene alguna pregunta, alguna acotación que hacer, eh, soy todo oídos. Mil gracias, Esteban. Siempre claro y al hueso, me encanta. Colegas, ¿alguna pregunta, algo para acotar, para agregar? Dale, Roberto. Eh, Echando mano a mi experiencia como cliente, pues yo fui 15 años gerente de compras, recuerdo que un punto que rompía, digamos, la frialdad del trato era pasar de la comunicación telefónica al conocernos. Me hiciste acordar un poco con esto de... Y yo notaba una diferencia absoluta en las negociaciones, en los pedidos, en los reclamos, en todo lo que existía de parte mía hacia él y como respuesta del proveedor. Una vez que nos conocíamos cara a cara, el trato cambiaba absolutamente. Y creo que es fundamental, por eso lo subrayo, una de las palabras que vos decías, la emotividad. Eh, Recuerdo que mi jefe me decía que no se compra con el corazón. O sea, que como que los compradores o los gerentes de compra no tenemos sentimientos. Y yo no estuve de acuerdo en eso. Somos seres humanos, tenemos sentimientos. Cuando un Sí, proveedor nos trata mejor y el producto es igual de bueno que el de otro que nos trata mal, aunque no queramos, vamos a ir a comprar al que nos trata mejor. Gracias, Y Robert. no voy a comprar al que me trata peor cuando no tengo otra alternativa, que me ha ocurrido y no lo voy a contar en este momento, pero en otra ocasión lo podemos comentar. Roberto Sánchez. Gracias. Primeramente, felicidades, Esteban. Estuvo muy claro y muy conciso. Nada más una pregunta. ¿Quién debería de hacer ese seguimiento al cliente? ¿El área comercial, el área de calidad o el área de ventas? Buena pregunta, ¿eh?
Mm, Eh, ya. Yo lo he visto en empresas, en distintos, yo creo, esto es muy personal, que tiene que ver con la persona. Empatía tiene que ver más con la persona. Es más, creo que tiene parte de la estrategia tiene que ser elegir la persona correcta para ese cliente. Es parte de esa estrategia. para mí, a mí me tocó ser a mí siempre me toca estar muy relacionado a lo comercial, ¿no? Eh, y siempre me parece que más allá de que no sea el comercial el que entrega el producto, hay que llamar un tiempito después y preguntar y cómo estuvieron y cómo les fue, ¿no? Yo recuerdo siempre hace muchos años le alquilamos una casa a una inmobiliaria. Esa inmobiliaria tuvo con nosotros un tacto, todos los meses ir a pagar el alquiler era un placer. ¿Sí? Y siempre, cada vez que tuvimos que mudarnos, primero le preguntábamos a ellos. Si un amigo, una familia, alguien necesitaba alguna operación inmobiliaria, los recomendábamos a ellos. Pero fue un trabajo de la organización en sí, creo, ¿no? Perdón, Seba, para dar una respuesta más certera. Creo que debe ser una cuestión transversal. Claro, Donde si encontrás el recurso ideal para esto, va adelante. Si el cliente es hincha fanático de River y tenés en compra un fanático de River y le puede llamar la atención, tener una charla del partido del domingo y trata de sacarle un dato con el partido del domingo, que sea el de domingo. claro. Excelente. ¿Algo más para aportar? ¿Alguien para aportar algo? ¿Estamos? Venga, Katy. Yo pienso que también es dependiendo del tipo de producto, ¿no? Porque el cliente genera, cuando son ventas y compras frecuentes, el cliente genera una relación directa con el vendedor y quiere que ese vendedor le atienda y pide que el vendedor le responda. Si quiere alguien más atenderle, no aceptan y buscan siempre a esa persona. Entonces, también se debería dar importancia a la relación que tiene el departamento de ventas con el cliente. Totalmente, Eso. totalmente. Puedo tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si la gente de logística que lo lleva no está comprometida. Señores, gracias Esteban. Nos vemos en otro capítulo del foro. Hasta luego. Luego,